¿Querés aprender a hacer a Mafalda en origami 3D? Entonces quédate en este video porque es súper fácil. Fácil para vos. Yo tuve que quedarme quieta como una estatua durante horas. Bueno, como ven hasta en papel tiene carácter. Pero bueno, si son principiantes les voy a estar dejando este video por acá para que vayan aprendiendo las bases del origami 3D. Si les interesa esta figura, los invito a quedarse. Sí, quédense. Aunque él no me consultó ni el color del vestido. Bueno, empecemos. Para hacer a Mafalda vas a necesitar 40 piezas negras, que serían 3 hojas del tamaño A4, 25 piezas rojas, que son 2 hojas, 37 piezas cremas, que son 3 hojas, y 9 piezas blancas, que es una hoja sola. Todos estos módulos son de la medida XL, de las que salen 16 piezas de una hoja. Te dejo este video por acá para que aprendas a hacer estos módulos. Ahora sí, empezamos. Para comenzar con la figura, vamos a comenzar uniendo 9 piezas blancas de forma normal, ayudándonos con 9 piezas de color crema. Es decir, entre 2 piezas blancas colocamos una pieza crema. Así hasta tener 9 piezas blancas en el primer nivel y 9 piezas cremas en el segundo nivel. Yo voy a utilizar pegamento y te recomiendo que en la base utilices pegamento para que no se te desarme la figura, porque si no se te puede complicar bastante. Igualmente, como se trata de un pedido, yo lo voy a realizar completamente con pegamento para asegurarme que la figura no se desarme de ninguna manera. Pero simplemente te recomiendo que si es para vos, pongas pegamento simplemente en la base. De esta manera ya tenemos la base hecha. Ahora vamos a dar un nivel completo de piezas cremas, pero de forma invertida, de esta manera, es decir, del revés. Ahora vamos a dar un nivel completo con piezas rojas de manera normal. Y hacemos otro nivel igual con piezas rojas. En cualquier lugar de la figura vamos a colocar 2 piezas color crema de manera normal. Y el resto del nivel lo completamos con módulos rojos.
Encima de estas dos piezas cremas vamos a colocar 3 más del mismo color, pero de forma invertida, como habíamos hecho antes. Las ponemos del revés. Todo el resto del nivel lo completamos con piezas negras también invertidas. Esto es súper importante para marcar la diferencia entre el cuerpo y la cabeza. Encima de estas 3 piezas vamos a colocar 4 del mismo color y vamos a seguir poniéndolas de forma invertida las piezas cremas. En el siguiente ponemos 3 más del mismo color, las seguimos poniendo, recuerden, de forma invertida, del revés. Y todo esto lo completamos con piezas negras, pero de forma normal. Esto no va a ir invertido, va a ir normal. Ahora, encima de los 3 módulos crema vamos a colocar 4 del mismo color y recuerden, vamos a seguir colocándolos de forma invertida. Finalmente, encima de estas 4 colocamos 3 más color crema de forma invertida para terminar con este color. Todo esto lo completamos con negro de forma normal como antes. Lo que vamos a hacer ahora es un nivel completo con piezas negras de forma normal. Así ya tendríamos terminada nuestra figura de Mafalda, pero tenemos que añadirle algunos detalles como los brazos, que los hice simplemente insertando una pieza crema dentro de una pieza roja. También tenemos el lazo, muy característico, y obviamente los rasgos de la cara, los ojos, la nariz y la boca. Y no puede faltar el detalle del vestido de Mafalda. De esta manera ya quedaría nuestra figura espectacular y con un parecido increíble que te invito a hacerla. Si te gustó el video, dame un like, un comentario y suscríbete al canal. Ahora sí, nos vemos en la próxima.